Era, ¿qué parte de ti necesitaba crear este proyecto? Yo estaba en este camino de decir, sabes que ya no quiero solo sobrevivir. Yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero vivir, quiero trascender y dejar algo para los demás. Y eso yo creo que es para mí lo que de verdad me gusta de una conversación, que nunca sé dónde vamos a terminar porque ningún episodio es igual. Aprendo algo, lo pruebo, si me funciona bien y si no me funciona lo desaprendo. Y así, y eso lo he maximizado con el podcast, porque con el podcast sigo de que en plan que bueno, vamos a aprender y desaprender, vamos a definir quién soy. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con cualquier conversación, que no estés de acuerdo con todo. Luego aparte también vi que podía dejar a personas que vienen en el camino pequeños comentarios que les pueden ayudar, pequeños clips, que es algo con lo que yo he dicho de que yo no quiero crear clip amarillista, yo quiero crear clip de valor que te deje un buen consejo. Me dice, el micrófono va aquí, no está la barbilla, no se lo pongo afuera, porque no se les escucha. Solo va a ser tu final si tú así lo decides. Si no, tú vas a salir de esta. Sigue avanzando, sigue presentándote, sigue poniendo el dedo en el renglón y las cosas van a mejorar. Y eventualmente van a volver a empeorar. Es un ciclo. Pero intentemos ir jugando a mejores niveles al punto que nuestra siguiente caída sea nuestro punto más alto de donde estamos ahorita. ¿Qué andas? ¿Cómo andas? Bien. Es muy interesante. Estoy emocionado, se podría decir. Estoy contento porque grabamos el intro nuevo, que esperemos que para cuando salga este episodio ya lo hayan visto. Y la verdad me gusta porque podemos ver un poco la perspectiva tanto tuya como mía de lo que es este proyecto. Y también me gusta porque nos pusimos a mirar un poquito al pasado y a ver cómo pues, las tablas que hemos adquirido por las cosas buenas, las cosas malas que hemos vivido y cómo nos ha llegado aquí al punto donde pues, tenemos un nivel aceptable, podemos decir, de comunicación. Donde antes hacíamos videos y nos tardábamos toda la tarde haciendo el videos de 15 segundos. Ahorita pudimos sacarlo rápido e inclusive ambos dijimos lo grabamos más rápido de lo que pensábamos. Y vamos a llegar temprano, ¿no? Vamos a llegar temprano porque pues de aquí qué vamos a hacer, de aquí qué es lo que vamos a decir, qué vamos a decir que delante de la cámara al momento de hacer la presentación. Y pues queda para 20 minutos. Y ahí le digo, ahí se ven las tablas que estamos adquiriendo, ¿no? Del proyecto. Y hice una dinámica ahí por el famoso canal de difusión de extraños que Luis todavía no se reporta, no sé por qué. Un día se reportará, un día se acordará de ustedes que están ahí en el canal de difusión. Y pues pregunté, dije, vamos a hacernos parte de la conversación, parte de este nuevo episodio. Y que nos hicieran preguntas, güey. Así que nos mandaron bastantes preguntas por ahí. Y una de ellas es, ¿quién era Luis y Ricardo antes de No Hables con Extraños? No sé. ¿Tú Sí, está bien. No sé qué tan interesante sea quién era yo antes de esto. Pero la verdad era... imagínense al amigo nerd, el amigo adicto a los videojuegos que le encanta Pokémon, que le encanta todos estos videojuegos, el anime, que se junta con su grupito de ahora conocidos otakus, que se sientan en la esquina, no ponen atención. Ese era Luis. Nunca fui de hacer mucho ejercicio. Siempre me encantaron los videojuegos. Hasta la prepa yo me empecé a pintar con mis amigos. Yo fui una persona muy reservada y siempre muy callado. No, yo tenía interacción social con la mínima gente posible porque en mi pensamiento qué flojera tener que hablar con alguien más, con alguien nuevo. Qué flojera tener que volver a presentarme, qué flojera tener que conocer a alguien de cero. Yo era mi grupito de amigos de 5 a 8 personas y ya, no, deja de contar porque ya qué flojera estar hablando con los demás. O eso me decía yo a mí. Ahora yo viendo a retrospectiva me daba cuenta que siempre he tenido una vena social, pero nunca la supe focalizar. Porque me podía dar cuenta de que de repente estaba en mi salón y estaba hablando con mis amigos, y luego de repente me iba a otro salón de otro grupo y estaba hablando muy bien con ellos y me quedé pensando como que no es cierto. Yo me creé esa imagen de que era antisocial, de que era introvertido,
pero siempre hubo algo ahí que no Yo lo desde que creo que era por la imagen del tema de videojuego, otaku, medio geek, que era de, no, yo no hablo con nadie. también social. en ese entonces, o sea, lo admito abiertamente, en ese entonces sí era algo prejuicioso, porque pues crecí con estas películas de Disney donde te decían que la gente que hace deportes, que la gente que hace, que son populares, son completamente opuestos a la gente que juega videojuegos. Claro. Estas películas como lo vienen siendo High School Musical o cosas así que te dicen, no, pues cada quien tiene su status quo y cada quien tiene su grupito. Entonces yo veía a estas personas, estos compañeros, que por cierto a uno de ellos ya lo traje aquí, y yo decía que no, pues que ellos son en otro mundo, o sea, no tengo yo por qué relacionarme con ellos, yo a mi grupito, y ya, fuera de eso, ¿por qué habría yo de salir de este estereotipo? Pero te digo, fueron cosas que yo mismo me creé o yo mismo creí, porque al final de cuentas después me puse a analizar mi actitud en la preparatoria y la verdad me gustaba socializar. Pero nunca supe cómo darle foco y nunca hubo alguien que me diera las herramientas y que me dijera de que por aquí es. Fuera de eso, pues ya lo he contado en algunas otras pláticas. Luis antes de Novios con Extraños era alguien deprimido, alguien sin propósito, alguien que, en palabras de uno de nuestros invitados, estaba muerto. Y era alguien que sobrevivía. Yo no estaba buscando en ningún momento tener algo para mí, yo estaba buscando complacer a los demás, vivir para los demás y simplemente existir. Tener esta rutina bien establecida donde me levanto, duermo, me levanto, trabajo, regreso a casa, duermo y repito. Y esa era mi vida soñada, por así decirlo, porque tampoco nunca me di permiso a soñar después de mi depresión. Y básicamente ese era yo. Básicamente. Sin dar mucho detalle, porque Sí, no, claro. son conversaciones de una hora. Tenemos de hecho hay una entrevista ahí con Garville Podcast que estuvo interesante. Ya la verán ahí en los episodios, digo, todavía no sale el mío, a momentos, ya salió el de Luis, que por fin salió un episodio tuyo. Que para todos aquellos que no lo sepan, ya grabé 3 episodios, o bueno, grabé dos episodios y uno nada más surgió la invitación, pero nunca hizo. Y ninguno de los episodios había salido hasta ahorita. Y la verdad es eso, o sea, a lo mejor soy yo que no considero muy interesante al Luis antes de Nobles con Extraño, pero me imagino que también habrá gente a la que le sirva escuchar que una persona perdida, sin propósito, puede levantarse y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio. Claro. Y fíjate que no es tan difícil lo que yo. O sea, Ricardo también, un chavito que se juntaba con 4 compañeros en la esquina a jugar en su casa, jugaba a computadora todo el rato, Minecraft, para ser específico. Yo siento que si hubiéramos estado en la escuela, hubiéramos tenido la misma edad, hubiéramos sido amigos. Pues tenemos la misma edad y estuvimos en la misma escuela, pero no en el mismo grado. No en el mismo grado. Pero si, por ejemplo, Y tampoco en la misma carrera. pero hubiéramos estado en la misma prepa, creo que hubiéramos sido amigos. Probablemente. Aunque, siendo sincero, mis amigos de la prepa no tengo el mérito de haberlos conseguido yo. O sea, yo fui de esos, bueno, con ese introvertido que de repente un grupo lo adoptó Sí, y ya me... que nomás llegaste y listo, ¿no? Yo estaba con mis amigos de repente, o con mis amigos de la secundaria en ese entonces. Estaba hablando de anime, de videojuegos, y de repente el grupo de amigos que se volvió de la preparatoria escucharon una de mis conversaciones que estaba hablando de estos animes y dijeron, mira, ¿te gusta esto? Y que quién sabe qué. Tocó que quedamos en un equipo juntos y a partir de ahí me adoptaron y me hicieron parte del grupo ya. A lo mejor nos hubiera dado pena, güey, hablar, porque yo tampoco era una persona que, así que dijeras tú, ay, bueno, déjame, voy a hablar con esta persona, ¿no? Pues siempre fui de la esquina, el chavo que nada más estaba hablando de juegos, que estaba hablando de caricatura, güey. 4 amigos nada más, yo era el único que tenía que hablar por los 4 amigos, porque mis amigos también eran muy introvertidos. O sea, mis amigos eran muy introvertidos, éramos 3 personas en la esquina, hablábamos nada más de estas cosas que traíamos, que de animes, que de juegos, que de ideas locas que siempre traíamos, pero a mí siempre me tocaba hablar,
por ellos, o sea, era de, pues vamos a hacer las prácticas, ¿no? O servicio social. Pues diga a Ricardo que haga las hojas y hable con el secretario de ahí para que a ver si le dan permiso. Y iba con bastante miedo porque me daba mucha pena hablar y les pedía pues apoyo, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer esto y esto y esto. Ahí poco a poco iba como que desplayándome un poco, hablar hasta que llegué a la universidad y la universidad pues fue completamente diferente, fue otra persona, ¿no? Y, pero todo el entorno de que era Ricardo, pues Ricardo era el chavo súper reservado, con bastantes proyectos, muy acelerado en tema de los proyectos, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, siempre buscando nuevas alternativas, siempre buscando nuevas cosas que hacer, siempre buscando de traerme a mis amigos, hacer algo diferente, siempre diciendo, hoy tú y este y el otro. Por lo mismo, porque en la prepa, pues, se me iba inculcando eso de que, tú abre y habla, tú ve y dice, tú ve y decide, tú decídelo. Y yo decía, pues sí, voy a decidir esto, esto y esto. Y eso era la persona que decidía, pues vamos a hacer esto. Pues, ¿qué te parece si hacemos esto? Y luego hacemos esto. Y luego traemos esto. Obviamente sin hablar, güey, porque era súper miedoso y no le decía a nadie, oye, eso tienes que hacer esto porque va a mucha pena. Y ya después del proyecto, y ahorita que no hablo con extraños, pues bueno, me puedo dar la tarea de que sí, ya me va el super mal. Que es muy curioso cómo ambos fuimos introvertidos con gustos de anime, de videojuegos que hablaban con poca gente o en tu caso sí te mandaban a hablar. Sí, güey, o sea, eran muy poquitos. Y ahora ya lo hemos dicho varias veces de que, de hecho, justo cuando estábamos grabando el intro, no intro, es sí, resumen de así. Resumen de lo que es el canal. Y estábamos diciendo que el problema ya no es tanto encontrar las palabras, sino que que nos callen. Porque ahora tenemos una cantidad de conversación que de hecho ustedes no lo saben, pero entre el video que grabamos y este capítulo estuvimos unos 30 minutos también hablando, o sea, dialogando y dialogando. Y la verdad es que es eso, o sea, se pasamos de un extremo al otro, porque así como tú dices, ahorita también ya no me pienso tanto el ir y hablar con una persona. De hecho, hace tiempo fui a un congreso y pues mi familia, que me conoce toda mi vida, me dijeron de que no, es que estás aquí, estás en un congreso, estás con jóvenes de toda la República, no te vayas a cerrar. Y yo, no, yo no vengo a cerrarme. Y curiosamente, le digo a mi prima, socialicé tanto que se me fue de las manos que gente que no sabía que me conocía de repente pasaba a un lado mío y como que, ¿qué onda, Luis? Y se iban. Y yo como que, disculpa. Y para mí fue un choque de realidad de todo lo que he cambiado a lo largo de este tiempo. Porque pasé de, no, yo no voy a hablar en público, yo no voy a hablar con esa persona porque, ¿qué me va a decir? A que gente que no recuerdo haber conocido me esté saludando en un congreso. Sí, y yo creo que nos ha cambiado los dos en esa manera de que ya hablamos con cualquier tipo de persona y sabemos la manera de, pues, de escuchar a esta persona y de sacar conversación. Otra pregunta que nos estaban dando por ahí por el canal de Los Extraños, y era, ¿qué parte de ti necesitaba crear este proyecto? Yo creo que para mí, y lo digo también un poco en la introducción que grabamos en este resumen, yo creo que para mí fue que justo cuando conocí a Ricardo y al otro grupo de compañeros con el que iniciamos, yo estaba en este camino de decir, sabes que ya no quiero solo sobrevivir. Yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero vivir, quiero trascender y dejar algo para los demás. Quiero ser recordado, no quiero ser un Luis cualquiera, porque Luis hay un chorro. Y empezamos a trabajar, ya lo hemos dicho en algún momento, y si no lo hemos dicho en algún momento lo diremos. Empezamos a trabajar con los cursos y poquito a poco empecé con este deseo de quiero más, quiero avanzar, quiero crecer, quiero nuevos límites. Y algo que yo disfrutaba mucho era una buena conversación. O sea, de repente empecé a odiar lo que es una conversación de chisme. Empecé a odiar estas conversaciones que de plano no me aportaban nada. No por nada, sino porque yo sentía que no estaba cumpliendo mi necesidad de aprender algo mientras estaba conversando.
Entonces empezamos a hablar tú y yo en ese local, entre curso y curso, estábamos hablando y de repente empezamos a debatir ideas, a revolverlas, a hablar de todo lo que estaba pasando alrededor. En este caso era hablar sobre ChatGPT, sobre cómo puedes meter inteligencias artificiales en cursos, cómo hablar de marketing, lo que sea. Inclusive hablábamos de los fallos que veíamos en los cursos de otras personas. Y fue como que, ok, esta conversación a mí me está ayudando mucho y no teníamos tanto de conocernos. O sea, teníamos algo mucho que 6 meses. Te digo, menos de 6 meses. Teníamos eso. Y ahí yo dije, ok, yo puedo aprender mucho si me abro a escuchar a una persona. Y en eso tú llegaste con el proyecto con Dani, precisamente de No Hables con Extraños, que antes era otra cosa. Y empezaron a revolver el proyecto, les empecé a dar algunas ideas y empezamos a hablar, empezamos a grabar. Y al momento que empezamos a traer a los invitados, yo vi que esa parte de aprender constantemente de alguien más y de abrirme, de renovar mi pensamiento, era la que estaba siendo satisfecha con este podcast. Luego aparte también vi que podía dejar a personas que vienen en el camino pequeños comentarios que les pueden ayudar, pequeños clips, que es algo con lo que yo he dicho de que yo no quiero crear clip amarillista, yo quiero crear clip de valor que te deje un buen consejo, que te deje algo Claro. que puedas consumir de manera rápida, pero que te pueda llegar a cambiar la vida. Y con todo esto, ir creciendo yo en conjunto con lo que van creciendo los extraños que nos están escuchando. Y ahí vienen de que los comentarios donde nos dicen de que muchas gracias, necesitaba escuchar esto, o yo siento que los estoy acompañando en el viaje, o cualquier comentario que hemos tenido de este tipo. Y simplemente me ayudan el ver que mientras yo estoy creciendo, puedo ayudar a alguien más con su dolor. Sí, claro. Yo creo que también en la parte de las cosas que, aparte de mí, de lo que yo necesitaba, cuál era mi parte para empezar el proyecto, era que yo quería crear contenido, güey. O sea, siempre era de, sí, cómo nos mantenemos vigentes, cómo creamos contenido, cómo volvemos a buscar, a crear, porque ya había como un indicio, o sea, ya teníamos como que esa espinita de vamos a crear contenido. En los cursos, una vera parte era, vamos a crear contenido sobre los cursos, ¿verdad? Donde estemos dando la conferencia, donde estemos charlando, que de hecho hay conferencias de nosotros que están grabadas. Tenemos una de ciberseguridad y tú tienes una del trabajo, si mal no recuerdo. Sí, de propósito. Ayer la encontré y está limpia, está libre, o sea, limpia está con el audio limpio, güey. A lo mejor la podremos subir ahí. A lo mejor. Sí, a lo mejor, ese es lo mejor. Es no, porque a lo mejor no está alineada. No sé cuál dices, según yo. La del Cetis, Bueno, del Cetis. La última vez que yo lo escuché no tenía el audio muy limpio. No, este sí lo tiene limpio. Este ya está libre. Ya no, es que cuando le metimos el audio de podcast se escuchaban las risas como brasileñas. Ahora ya no, porque ya tiene nuevas funciones. Audio de podcast patrocínalo. Ya debería patrocinarnos. Que hacemos cada rato cuentos. Pero. No, de eso no está. Pero una parte fundamental era que nosotros queríamos crear contenido, una manera de yo poder expresarme en un tema de contenido. Ya estaba creando contenido anteriormente, ya tenía algunos videos, pero pues eran videos pues así, o sea, eran videos que nomás aventaba y por aventarlos, ¿no? No era contenido con un propósito, no era algo lo cual me sintiera cómodo, algo con lo que dijera, bueno, estoy ayudando en esto, no estoy apoyando en esto, creo que va a servir de algo todo lo que estamos diciendo. Y ahí es cuando pues empezamos a planear, ¿no? Los extraños, traíamos esta idea de quién es la persona que va a hacer, conversé muy bien con Luis, dije, yo creo que van a salir muchísimos clips de esto, y empezamos a crearlo, siempre con esta mente de enseñar qué vamos a mostrar, qué vamos a dejar. Aparte que tenemos ideas pues, diferentes también, y eso hace que es una conversación bastante interesante, porque damos nuestro punto de vista. Yo decía al video que esto y esto, y decía Luis, no, yo creo esto y hasta el otro.
Y le decía, bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Y empezábamos a debatir ciertas ideas que teníamos del entorno de trabajo, del tema de los trabajos, que era una conversación muy constante del tema de, oye, pues voy a trabajar por trabajar, o voy a trabajar porque quiero hacer dinero, o voy a trabajar porque quiero buscarle un sentido, qué queremos hacer, ¿no? Y en esas conversaciones pues surgió el podcast. Y eso lo que me dio fue la plataforma de este lado, de estar ahí en la red, de utilizar la red como una herramienta, pero creando contenido diario. Así que la meta fue, oye, si vamos a entrarle, vamos a tomarnos en serio. Desde el minuto uno le dije, Luis, tenemos que tomarnos esto en serio, güey. Bien en serio, o sea, vamos a grabar todas las semanas, pues vamos a ver cómo le vamos a hacer. Mañana grabamos y empezamos a grabar y lo hemos dejado. Que precisamente me estoy dando cuenta que el podcast nació de cursos de marketing, Sí, sí. de ver que si no estabas en redes sociales no eras existente, o sea, Sí, pero algo que decíamos en esas pláticas era, Luis, ¿cómo vamos a decir eso si nosotros lo estamos haciendo en redes sociales? O sea, ¿cómo por qué vamos a hacer algo en redes sociales si nosotros no tenemos números? Vamos a ver si es verdad lo que están diciendo de que tienes que subir tanto, de que si tienes que subir tanto y este y el otro. Y ahí, adivinen de qué nos dimos cuenta. Y que no. la verdad es muy volátil. O sea, se puede que te pegue un video, puede que no te pegue, puede que subas el mismo video otra vez y no pegue, o puede que sí, no hay como que un camino. Sí, Aprendimos que el mejor camino es andar. Sí, y empezar a caminar y ver qué te funciona, ver qué no te funciona, seguir innovando, seguir creciendo. Y me hace gracia porque me acuerdo muy bien de que estábamos, antes del podcast, estábamos con los cursos y es como que no, es que si no existimos en redes sociales, no nos van a comprar los cursos y que quién sabe qué. Y por razones que desconozco, terminaron de tronar los cursos sí, sí. y nos empezamos con el podcast. Sí, fue un cambio. Y el podcast, yo pienso que estuvo mejor enfocado que los cursos. Y asimismo pienso que agarramos muchas de las bases que teníamos en los cursos y dijimos, bueno, vamos a aplicarlo aquí, vamos a maximizarlo y a ver hasta dónde llegamos. Y aquí estamos, o sea, sí, después de casi 2 años, o sea, en febrero de 2026 Vamos a cumplir 2 años. cumplimos 2 años. No sé cuándo estén viendo esto, pero eso, o sea, si es antes, todavía no cumplimos 2 años y si es después, pues a lo mejor ya los cumplimos. Pero estamos aquí después de un trayecto con subidas, bajadas, porque no vamos a decir que todo fue fácil, pero aquí seguimos y es curioso voltear a ver hacia atrás y ver lo mucho que has crecido, porque es fácil dejar de llevar por el momento o por esa frustración de decir no estoy donde me gustaría estar y minimizar todo el trabajo que ya has hecho, pero es cuando te das permiso de detenerte un ratito y te pones a recordar esas luchas que tuviste antes, esos momentos donde ni siquiera se te pensaba por la cabeza agarrar un micrófono en este caso. Y ahí es donde verdaderamente puedes darte cuenta del avance que sí has tenido. Ahora sí que para los alpinistas es este momento donde a lo mejor todavía no estás en la cima, pero te paraste en un claro donde puedes ver hacia abajo y ver todo el camino que ya recorriste. Sí, o sea, y vaya camino que hemos recorrido, ¿no? Hay otra pregunta por aquí y es, ¿qué te inspira a seguir teniendo conversaciones profundas? Inicio. ¿Qué me inspira a mí? El aprender. O sea, a mí me encanta el hilo que llevan muchas conversaciones, porque muchas conversaciones no terminan en el mismo hilo, no terminan con este final que queríamos que tengan todos, ¿no? Sino que vamos hilando más ideas y más ideas y más ideas, que al final pueden salir en respuestas muy buenas o conceptos muy bien tomados, ¿no? Anteriormente tuvimos un invitado, por ahí van a estar viéndolo el día lunes, ya que salga, bueno, y ya había pasado, porque se va a salir después. Y lo mismo, teníamos un poco, bueno, de este lado, y lo estábamos hablando Luis y yo, de que no se sumara a la conversación, ¿no? Entonces, traíamos unas ideas así medias locas nosotros de intentar preguntar de esto y a otra, y al final no solo preguntar, sino que tener una conversación, ¿no? No ser este
entrevistador genérico que nada más pregunta y espera una respuesta, sino que nosotros también tratar de opinar sobre lo que estamos escuchando, sobre las ideas que estamos escuchando. Aunque no seamos expertos, tratamos de rozarlo de la manera en que nosotros comprendemos el concepto. Y eso al final genera que la conversación sea muy padre, o sea, sea muy, muy amena, que aprendamos muchísimo, porque aprendemos más también, a veces preguntándolo, formulándolo de la siguiente manera, la pregunta es que sea mucho más fuerte o más potente la respuesta. Y eso yo creo que es para mí lo que de verdad me gusta de una conversación, que nunca sé dónde vamos a terminar, porque ningún episodio es igual. Y ninguna conversación que tenemos es igual. Incluso aunque nada más Luis y yo estemos hablando, nunca terminan de la misma manera y siempre nos damos cuenta de muchas cosas que digo, mira, salió algo interesante. De hecho, ha pasado que estamos editando y dijimos, hey, ¿cuándo dijimos eso? O sea, yo no me acuerdo haberlo dicho, o sea, cuándo llegó, en qué momento llegó el punto donde yo empecé a decir esto o empecé a decir empezar a dar punto de vista, este punto de vista vaya, que yo veía, hasta qué punto o en qué momento lo dije, no me acuerdo, o sea, simplemente no recuerdo a qué me llevó esa conversación que terminamos hablando sobre esto otro, ¿no? Y creo que de mi parte es curioso como lo voy a plantear, pero siento que me puedo conocer más a mí a través de los ojos de otros. Bueno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque algo que a mí me inspira a seguir teniendo estas conversaciones es que muchas veces puedo tener estas opiniones que traigo desde antes y estar hablando con una persona que le apasiona de lo que estamos hablando, porque se nota cuando a una persona le gusta el tema, me hace replantearme mis perspectivas y me hace a lo mejor pensar de maneras diferentes a las que pensaba antes. Por ejemplo, con este mismo invitado con el que dices, hay un momento en la conversación donde tú y yo nos quedamos callados porque nos cambió la perspectiva de lo que habíamos preguntado. Y esto es algo muy valioso porque nos estamos exponiendo a no solo tener la misma perspectiva siempre, no solo tener la misma mentalidad siempre. Y ahora sí que en una buena conversación siempre hay dos lados de la moneda. Entonces, no solo nos estamos limitando a decir, ya conozco esto y con esto me voy a quedar. No es como que, conozco esto. Bueno, vamos a preguntar sobre la otra cara de la moneda. Vamos a investigar sobre lo bueno y sobre lo malo. Vamos a aprender de ambas caras y vamos a entender un panorama más completo de lo que está sucediendo. Y eso es algo que a mí me llena mucho porque, siendo sincero, inclusive ahorita, no me gustan tanto las conversaciones, no coloquiales, pero sin mucha profundidad. ¿Por qué? Porque para mí yo estoy escuchando esta conversación y es como que, oye, ¿y de qué me sirve a saberme qué está haciendo todo el día X artista? ¿O de qué me está ayudando a mí saberme la vida de la amorosa completa de X artistas? Claro. La verdad es que no me aporta nada. O sea, está bien, es una conversación entretenida para los que le interesa el tema. Pero oye, a lo mejor en lugar de eso puedo estar aprendiendo sobre qué está pasando a mi alrededor, sobre qué está pasando dentro de mí mismamente, cómo puedo cambiar mi mentalidad. Enfocarme en estas cosas que a lo mejor sí me nutren un poquito, porque no te voy a decir que todas mis conversaciones son profundas, ¿no? A veces de repente me da por hablar de una serie, mi hermana. Está algo súper simple. Pero, inclusive de esta serie yo busco hablar de cosas en las que tenemos interés común. O sea, no un interés general. Claro. Si busco, porque inclusive me he dado cuenta que mi forma de ver cierto contenido de entretenimiento ha cambiado porque empiezo a notar que que busco aprender inclusive del contenido de entretenimiento. Estoy viendo un anime y de repente estoy viendo como que, mira, esta filosofía y este modo de pensamiento. Y lo empiezo a aplicar también para mí. O sea, es muy curioso. Pero sí puedo decirte que de un tiempo acá, estas conversaciones profundas me han hecho disfrutar más de una compañía. Por ejemplo, me he sentado con mi abuelo
a hablar de política cuando a mí no me gusta nada hablar de política. Me he sentado con mi abuelo a hablar de política y ver una conversación profunda de algo que le interesa a él y de dudas genuinas que tengo yo. Y ver que esta conversación le nutre a ambas partes. Claro. Me he sentado con mi hermana a hablar de bandas coreanas. No porque a mí me interese per se una banda coreana, pero porque tengo ciertas dudas y ciertas opiniones que a lo mejor pueden chocar con las de ella y hacemos Una buena conversación. Y también he notado que cuando tengo una buena conversación, se me pasa más rápido el tiempo que cuando estoy simplemente platicando. Claro. Sí, claro. Sí, o sea, uno va aprendiendo y también nos va dando muchísimas tablas entre un episodio o a grabar episodios. Otra de las preguntas es, ¿alguna vez hubo una historia o un invitado que nos hizo quedarse callados o en este caso llorar? Llorar o no, que hasta donde recuerdo que hubo momentos Sí, donde sí nos pegó. O sea, sí me quebré poquito, pero no terminé de llorar. ¿en cuál? Creo que con Joss. Yo, Sí, porque estaba hablando de mi hermano, de con mi hermano se enfermó de cáncer y cosas así. Y pues la memoria de mi hermano sí sí, claro. trae sentimientos, pero según yo no he llegado a llorar. Pero que He hecho llorar más a invitados que llorar yo, pero quedarnos callados sí, o sea, hay unas cuantas conversaciones donde la conversación es tan informativa y tan interesante que tú y yo nos hemos quedado callados simplemente y nuestras interacciones son solamente dar una pregunta o dar tantito contenido más para que la persona siga conversando. Y la verdad es que también siento que es parte del podcast o la formación que he tenido gracias a lo del podcast. Que adelante. ¿Qué onda? No, adelante. ¿Estás segundo? Sí, pero pásala. Pero paso al lado de Neo, no te preocupes. Yo, bueno, paso para allá. De hecho, venía al baño por la lap, pero Sí, está. la lap la movió para allá junto con el cargador. allá por el florero. Sí, ahí tenemos un poco movido porque estamos haciendo inventario y... Sorry. A mí no perdón nada, adelante. Ya te mandamos los videos. Los de... Si quieren ahorita, cuando acaben, me dicen y vengo sí para platicar porque yo. Sí. Gracias. Problemas de... Adelante. ¿Qué? Sí, con Joss. Dice es que hay momentos en los que nos quedamos callados con unos invitados. La cosa es que, por ejemplo, estas formación que hemos tenido por el podcast, me han hecho un mejor oyente. Me han hecho escuchar de manera más activa. Al punto donde me he notado que en conversaciones genuinas, mi pensamiento, a pesar de que estoy tan embobado en la conversación, de repente he llegado a pensar como que, ¿sabes qué? Desvía un poco la mirada porque estás muy, muy al pendiente y no se vaya a sentir incómodo la persona y de repente es que van... Pero sí me he dado cuenta que pongo más atención en lo que la gente dice. Pongo más atención en escuchar activamente a alguien. Si una persona se siente aquí, darle el foco que necesita o que está buscando en ese momento. Porque creo que es importante también en una conversación buena saber cuándo te toca quedarte atrás. Saber cuándo no es tu momento de hablar y dejar que la persona vigie completamente. Claro, yo creo que a todos les ha pasado que de repente estás hablando con una persona que dice, bueno, esta vez no voy a tranquilizar, esta vez voy a escuchar más que hablar, más que opinar. Quiero escuchar a la persona. ¿Por qué? Porque se me hizo un tema muy interesante, quiero escucharlo bien, se está esperando muy bien. Y como para llegar y cortarle el ánimo, pues está complicado, ¿no? Al final así son las conversaciones. Hay unas conversaciones donde uno no habla tanto, hay unas conversaciones donde uno sí tiene que hablar un poco. Pues es que sí son, o sea, todas las conversaciones tienen este balance donde a veces sí hablas, a veces no hablas. No, y seamos sinceros, cuando estás en una buena conversación, estás metido y de repente alguien te interrumpe.
Sí, te llega a costar. Te llega a cortar, y no simplemente corta, puede llegar a hacer. A mí me ha pasado que de repente no quieras seguir en la conversación. Sí, no, pues ya te cortó. Que ya te cortaron una o varias veces y ya no quieras. Por ejemplo, a mí me ha pasado con ciertos círculos a mi alrededor, que de repente estamos platicando y alguien que quiere dar su opinión se mete, me corta la idea, y por más que yo quiero expresarme, se sigue metiendo y se sigue metiendo. Es como que, ¿sabes qué? Aquí ya no es. Y aquí algo que por lo menos yo he visto es, tenemos que saber lidiar mucho con el ego. En una conversación Claro, buena, de hecho es la primera. tenemos que saber lidiar con el ego, porque no siempre se va a tratar de ti. Va a haber momentos en los que te toque escuchar y va a haber momentos en los que toque que te escuche. Pero así como a ti no te gustaría que te interrumpan, tienes que aprender que hay momentos en los que tú tienes que hacerte a un lado. Sí, Y tienes que estar bien con ello. Porque, y yo pienso que es algo que nos ha dado también el podcast, que es precisamente, todos en la mesa tenemos el mismo valor de opinión. Así esté un doctor, así esté un abogado, quien sea, todos tenemos la misma valor de opinión. Y poder abrirnos a aprender directamente y sin juicios y sin barreras con estas personas. sí, así de simple. Escucharlos, ponerles atención. Y a veces esa prueba de escenas donde nos quedamos callados está muy bien. Y pareciera que Luis me lea la mente porque los dos callamos al mismo tiempo no hablamos. Y eso hace que sea una conversación interesante, ¿no? Otra pregunta que nos hacen por acá es: ¿has tenido que desaprender algo desde que empezó el podcast? Dejaré que tú empieces Sí, todo. Todo lo que pensábamos que teníamos en la mente ya sabemos esto y sabemos esto otro, y ahora sí podemos empezar. Bueno, pues nos tocó desaprender todo, güey. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han dicho que tenemos que pensar de lo del crear contenido. Y me voy a centrar en esto, de crear el contenido. Tenemos que desaprenderlo. Tuvimos que desaprenderlo a la fuerza. Esto no fue como que, no, pues media tinta, no, a la fuerza. ¿Por qué? Porque tendríamos en mi caso, tenía un pensamiento de creación de contenido que nos lo explican mucho en internet, ¿no? De sube tanto y haz esto y ponle una canción viral para que se haga viral el reel, y tiene que ser una conversación, tiene que llevar así, 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 tienes que llevar un hilo de esto, y tienen que ser 4 cámaras, y tiene que haber muchos estímulos, y tiene que haber de esto para que haya retención, y que esto, todo eso no nos sirvió. Nada nos sirvió, nada de eso. O sea, no funcionó. La manera en la que este golpe vino fue con los mismos invitados. Los mismos invitados nos fueron llevando a un pensamiento donde, ok, primero tienes que buscar un propósito, si no, no vas a hacer nada. Y eso no nos lo enseñaron en internet, eso no nos lo enseñaron en otras partes. Sí hay algunas cosas que nos vimos en Reels y dije, bueno, propósito y esto, pero esto nos lo enseñaron los mismos invitados. Los mismos extraños que trajimos fueron quienes fueron hilando esta idea que tenemos ahora de cómo crear contenido. Ya que aunque ellos sean de distintas ramas, algunos sean doctores, algunos sean ingenieros, algunos sean licenciados, todos y la gran mayoría nos han dicho, tienen que tener un propósito. Tienen que saber hacia dónde quieren ir. Si no, por más que creen contenido, por más que le sigas en tu trabajo, no vas a llegar. O vas a llegar y vas a querer cambiarlo porque no tienes un propósito. Y eso fue lo primerito con lo que topamos. No teníamos un propósito. Seguíamos, grabábamos, hacíamos, y poníamos 30 y subíamos 20 y subíamos 4 diarios y subíamos 15 diarios y subíamos 5 diarios, clips diarios todos los días, y nos subíamos. ¿Por qué? Porque seguíamos sin tener un propósito dentro de la conversación. Y eso fue por lo que tuvimos que aprender a golpes, aprender ¿qué? Eran como 10 episodios cuando empezamos a
a darle un sentido ya, a decir, Más o menos. bueno, tenemos que cambiar la fórmula, no podemos seguir estando haciendo lo mismo. Pero pues eso lo aprendimos con los invitados. Me sacó de onda. Esperamos sean truenos. En mi caso, yo no tuve que desaprender algo directamente por el podcast, sino que cuando empezamos con lo de los cursos, nos conocimos, yo ya venía con una racha donde yo ya estaba desaprendiendo cosas. Yo ya venía de un punto donde había dicho, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, quiero ver quién soy, quiero aprender, quiero entender y crecer. Yo venía con esa mentalidad y cuando llegué a donde empezamos a trabajar, a donde hice mi servicio, yo seguía con esta mentalidad de que, bueno, vamos a aprender y vamos a crecer y con esta curiosidad. Y ha sido un constante aprender y desaprender. Aprendo algo, lo pruebo, si me funciona bien y si no me funciona, lo desaprendo. Y así, y eso lo he maximizado con el podcast, porque con el podcast sigo de que en plan que, bueno, vamos a aprender y desaprender, vamos a definir quién soy, vamos a ver cuáles son los niveles a los que puedo llegar y buscar nuevos horizontes. Porque, como yo lo he dicho, o sea, si yo estaba sobreviviendo y llega un punto donde dije, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y vamos a empezar a vivir y vamos a descubrir cuál es nuestro propósito, vamos a descubrir cuál es el camino. Pues a lo mejor no estoy contento con ser un ingeniero toda mi vida, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y estar viendo más allá de lo que es la vida que yo conocía. Y decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos a cambiar completamente el entorno. Y algo que justamente estaba viendo hoy en la mañana, que es que tú lo sabes, que te he dicho, de que cuando empecé con quiero empezar a vivir, también regresa a mi fe. Y justo ahorita en la mañana estaba viendo un video que dice, tú le pediste a Dios que te cambiara. Y Dios te empezó a quitar tu trabajo. Dios te empezó a quitar tus amigos. Dios te empezó a quitar tu dinero. Toda tu comodidad Dios te la empezó a quitar. Y de repente regresas y miras hacia arriba y te quedas como que, Dios, pues ¿qué pasó? Yo pensé que tú me ibas a ayudar. Y ahí es donde Dios dice, sí, tú me pediste cambio. Y no te puedo dar lo que yo quiero darte si no te quito todo lo que tenías antes. Y justamente yo estaba así como que, mira, sabes que tiene razón. O sea, si yo tuve que desaprender muchas cosas y se me tuvieron que quitar muchas cosas para poder hacer espacio, y a lo mejor ahorita no estoy donde quiero. Y a lo mejor todavía no estoy donde Dios quiere. Pero sé que si sigo caminando, Dios va a poner y Dios me va a llevar a donde tengo que estar. Más que donde quiero, donde tengo que estar. Porque yo puedo decir, no, yo quiero dar una conferencia. Y a lo mejor Dios dice, no, yo quiero que des 1000 conferencias. O yo quiero que no des conferencias y que des consejos gratuitos o lo que sea. Pero yo sé que ese camino implica dejar cosas atrás y esperar a que Dios ponga las nuevas. Sí, así de simple, así de... Bueno, lo digo así de simple, pero fue complicado para eso, ¿verdad? Es complicado. La verdad es que es un camino de mucho desaprender muchísimas cosas que se nos habían impuesto, tanto de emprendimiento, tanto de proyectos, tanto de muchas cosas, y no fueron tan fáciles. Es que yo creo, la gran mayoría de nosotros buscamos o soñamos con una vida fácil, porque lo hacemos. Pero yo creo que si tuviéramos una vida fácil, hasta cierto punto sería aburrido. Claro, es un hecho. Porque seamos sinceros, sí, a nadie le gusta estar en el valle, a nadie le gusta estar en el lodo y estar llorando porque te falta dinero o porque no llegas al mes o te rompieron el corazón. No, a nadie le gusta. Pero son esos dolores, son esas caídas, son esos valles los que hacen que cuando llegas a la cima se disfrute más. Si no tuvieras ese valle, si no hubieras batallado para conseguir lo que buscabas, probablemente lo hubieras hecho menos, lo hubieras normalizado y mira, una cosa más. Y se acabó. Sí. Es la importancia de esos valles los que hacen que la cima brille más. Es lo que hace que estemos aquí.
Sí. Necesitamos pasar por esos lugares, pero para eso hay un capítulo entero hablando de varios, ya sé. Hay capítulo de todo, ¿eh? Tenemos por ahí muchísimo contenido. Y otra pregunta que nos hacen por acá es ¿qué nos une más allá del podcast? ¿Qué nos une más allá del podcast? Bueno, yo creo que para mí es ayudar un poco a la gente. Yo también. Tener las habilidades que tenemos, ponerlas en la mesa, ahora sí que en una mesa de extraños, y si saben qué, pues esto es lo que podemos hacer. ¿Cómo los podemos ayudar? Al final es lo que buscamos los dos. Yo creo que nos une ese de en qué podemos ayudar, en qué vamos a servir, en qué vamos a hacer. Y yo creo que el podcast, pues, es una herramienta, una de las herramientas, ojo, porque también lo vemos como una uno de las vías de otros proyectos que estaremos hablando más adelante, ¿no? Porque no es el único canal que queremos usar. Queremos usar muchísimas vías que tenemos todavía, que no hemos hilado bien y no hemos hecho todavía lo que tenemos que hacer por otro lado, pero ya tenemos ideas de otras vías en las que podemos llegar a más gente también. Que pues no todo está en internet y para eso hay un capítulo anterior que hablamos de esto. De hecho, ChatGPT le puso un nombre muy gracioso que es Token Pasto. Token Pasto. Pero sí, creo que básicamente lo que nos une, tanto en el podcast como en los próximos proyectos, Sí, claro. es buscar ayudar. Sí. Porque Queremos aportar. algo que dijimos en el podcast es que muchas de las conversaciones que nosotros estamos teniendo aquí las ponemos en internet porque a nosotros nos hubiera gustado tener este contenido a la mano. Entonces nos hubiera gustado que, por ejemplo, en mi caso, que alguien que estuvo en depresión me pueda decir, sabes que sí vas a salir de esta. O alguien que no sabía hablar en público te puede decir, sabes qué, sí se puede. Pues aviéntate, te vas a caer. No va a ser fácil, pero sí se puede lograr. O por ejemplo, alguien que está en una situación económica baja, que de repente escuche a los invitados que hemos traído que dicen, ¿sabes qué? Puedes cambiar tu estilo de vida, puedes cambiar tu situación. Te va a costar, va a doler, pero si perseveras el tiempo suficiente, puedes cambiar tu estilo. Puedes cambiar tu destino o lo que la sociedad dice que estás destinado. Sí, porque también es una parte fundamental del proyecto, que todo es muy diferente, así cada quien tiene un camino diferente y uno tiene que ser pues crítico en las cosas que está escuchando, ¿no? Pero eso es clave, yo creo que también en un tema de me hubiese gustado tener estas conversaciones o me hubiese gustado que alguien me hubiera explicado de esta manera y que alguien me hubiera dicho, mira, yo estoy ahorita en la cima o yo estoy ahorita en el tema del éxito, pero empecé igual que tú. O sea, no estamos tan diferentes. Y yo creo que para mí me hubiera gustado muchísimo conocer a un extraño en su tiempo que me hubiera dicho eso. ¿Por qué? Porque eso me hubiese hecho pensar que no me sentía solo, que no era el único que estaba aquí. Porque el momento de nosotros querer hacer proyectos como este tipo, pues en realidad es que estás solo. O sea, no hay nadie detrás de ti. Y para muestra un botón, cuando nosotros empezamos a hacer el podcast, pues éramos los otros tres solos. O sea, era Brian, era Luis, era yo, solos. No había ninguno que estuviera aquí. Ahorita ya somos varios, ¿verdad? Ya no estamos nosotros, sino que está el podcast Naranja, está el podcast de Alex, está el podcast de otros compañeros que están haciendo a la par. Pero cuando iniciamos éramos nosotros solos, no había otro podcast. O sea, sí había otros, pero no los conocíamos tanto, pero estaban un poco alejados. Y hechos a otro estilo. Ya cuando nosotros iniciamos es que ya empiezan esos otros podcasts y nosotros empezamos a apoyar de este lado. Por lo mismo, porque siempre hemos venido con esta bandera de, pues bueno, vamos a ayudar. O sea, si nosotros ya llevamos un tiempo en un podcast, ¿por qué no enseñar a los demás que ya vienen? O sea, ¿por qué no seguir mostrando este camino? Y yo creo que eso es lo que nos ha unido, el que somos muy transparentes con el proceso. O sea, si alguien viene y nos pregunta, oye, es como que lo están haciendo, nosotros no tenemos miedo en decir cuál es nuestro proceso creativo. O sea, no tenemos problema, no es como que, no, se van a copiar. ¿De qué? O sea, ¿Cuál es tu proceso creativo? Pues vengo, pongo las cámaras, le asiento y ya, con Ricardo. Y listo, no hay un proceso como que, a lo mejor muchos creen que es como que este proceso, y esa es una pregunta que tenemos ahorita, que es, ¿qué rol juega cada uno del equipo en el proyecto?
Es curioso porque al inicio del proyecto yo era el rígido, el de los planes, el de todo estructurado. Sí. Y Ricardo era un poco más de el alma libre. Y con el paso del tiempo, cambiamos. Yo empecé a ser más el que freestylea, el que fluye con el proyecto. Y Ricardo un poco más el de la estructura. Ahora también en temas ejecutivos, por así decirlo, o administrativos. Ricardo tiene un poco más el esquema y va midiendo meta tras meta. Y yo soy un poco más el soñador que dice, vamos a llegar para allá. Y va a venir el próximo... Y va a venir y vamos a hacer esto. O ¿qué te parece si hacemos esto otro? Y luego también, de repente yo me aterrizo en plan de que, no, es que queremos hacer esto y tal, que Ricardo da ideas. Y yo le digo, ok, pero hay que tomar en cuenta el presupuesto, hay que tomar en cuenta las... Entonces, la verdad es que actualmente no es que uno tenga un rol en específico, No. pero nos hemos complementado tanto que los dos actuamos en los dos roles al mismo tiempo, tanto como de soñador como el aterrizado. Como el que invita, como la persona que se contacta, a veces es Luis, a veces soy yo, a veces somos los dos que buscamos una persona. Y también hemos dicho, yo le he dicho a Ricardo, por ejemplo, tú hablas muy bien en temas de negocios con la gente. Yo me desenvuelvo muy bien en tema general con la gente, que es como que sobre. Entonces, así más o menos nos vamos complementando y no es como que tengamos un rol definido. Sí, no, para nada. Pero sí estamos preparados para agarrar el rol que sea necesario en el momento. Sí. Si de repente Ricardo se pone a soñar, yo hago del aterrizado. Si de repente yo me pongo a soñar, Ricardo hace del que me aterriza. Claro. Y así mismo, en las conversaciones, de repente yo busco estructura y de repente yo me invento lo que diga así. Y así estamos. Sí. O sea, siempre es como que de un lado viene esto, del otro lado viene el otro y siempre estamos creando. Yo creo que eso también es parte fundamental del podcast, que siempre estamos creando y oye Luis, ahora vamos a hacer esto. Yo pienso que a lo mejor el rol que mejor se podría definir para cada uno de los dos es que somos compañeros. ¿Por qué? Porque si tú escoges un algo, si tú das una opinión, siempre voy a estar yo para hacer contrapeso y llegar a un punto. Sí, claro. Y si yo escojo algo, doy una opinión, siempre estamos. Doy un invitado, siempre estás tú para dar el contrapeso y llegar a un punto medio. O sea, nos balanceamos muy bien. Sí. Preguntamos, tenemos un invitado, ¿qué te parece, Luis? Y Luis, ¿qué te parece? Y ahí decimos, oye, sí o no creo que nos convenga ahorita. O a lo mejor sí, pero después. Después vamos a ver qué podemos hacer. Mira, tenemos ahorita para movernos, pero no tanto. O sea, vamos a verlo y luego ya decidimos sobre la marcha, sobre lo que estamos hablando ahí. Y esa es la manera en la que mejor nos funciona, ¿no? El tema de roles. ¿Qué nos hace un buen dúo en Novios con Extraños? Esa es una pregunta que yo no sé cómo responder. Sé que tenemos buena química, sé que hemos hablado muy bien, sí. Pero yo no te puedo decir por qué hacemos un buen dúo, porque ya hemos visto varios de nuestros compañeros que hacen dúo con alguien y no terminan de ese match, no terminan de encajar en la conversación, no terminan de encajar en el proyecto. Entonces yo no sé actualmente qué es lo que nos hace un buen dúo. Yo creo, digo, de mi punto de vista, que somos responsables. Sí. O sea, que los dos lo vemos serio. O sea, porque cuando empezamos el proyecto, como les digo, empezamos solos. O sea, no había personas que nos dijeran, oye, mira, ¿cómo que un podcast? ¿O cómo que esto? Y nosotros, serio, le decíamos, sí, es un proyecto. Nosotros lo estamos viendo así, tenemos fechas, cada semana vamos a darlo y vamos a publicarlo tal día y vamos a publicar tantos y tenemos un trabajo y decía, pues sí, pero es un podcast. Sí, pero nosotros lo vemos de esta manera, siempre nos lo hemos tomado muy serio. Nunca lo hemos visto es como que, ay no, esto, no pasa nada si no subimos. No, siempre lo hemos tomado muy serio. Y eso yo creo que es algo clave. ¿Por qué? Porque con otros proyectos o otros podcasts que me he visto, no se lo toman en serio. No hay una seriedad.
O sea, aunque sea de comedia, aunque sea lo que sea, no se lo tomo en serio. No hay una responsabilidad de, mira, los viernes o los jueves vamos a grabar y vamos a publicar los lunes. Nada, ni de uno ni del otro. No funciona parejo. Y a mí para eso es clave. Hay que funcionar parejos. Si Luis no puede subir video, yo subo video. Si Ricardo no puede subir video, Luis sube video. Pero siempre estamos apoyándonos. Si el día tal Ricardo no puede grabar en esto, no pasa nada. Luis ya tiene un invitado. Si de repente Ricardo no puede el lunes, pues voy a ver si puedo el martes. Pero lo vamos a grabar. De que vamos a grabar, vamos a grabar. Que yo estoy enfermo, pues bueno, vamos a ver, aunque esté enfermo, pero tengo que grabar. Y para mí eso es clave, que la persona sea responsable, no se lo tome, no lo haga menos, güey. Porque yo creo que hacen menos los pobres, los proyectos de este tipo. Siempre dicen, el podcast, podcast X. Es que al final de cuentas sabemos que mucha gente se guía por el factor monetario, Sí, no. que esto no deja. Sí. A menos que seas un Roberto Martínez que tuvo 10 años y que me pegó en pandemia, o que seas un Farid o alguien así. Claro, claro. Son pocos los casos que llegan a pegar chido. Y no te lo va a dar más que la constancia, ir redefiniendo y tomártelo con seriedad. Y si algo puedo agregar a este por qué hacemos buen dúo, yo creo que podría decir que la clave para mí está en que somos muy parecidos y al mismo tiempo lo suficientemente diferentes como para poder funcionar. Claro. O sea, más o menos tenemos una idea en donde podemos ir en conjunto, podemos apuntar hacia un mismo objetivo, pero lo abordamos de Diferente para tantas maneras diferentes que se hace un camino más amplio. Yo pienso que eso es lo que funciona. también. Porque yo pienso que en cualquier equipo no puedes tener gente sumamente opuesta a ti o también gente sumamente parecida a ti. Sí, Necesitas tener esta fricción en las opiniones para poder forjar un camino más estable, más sólido y más sí. derecho. Y que no tenemos miedo de decirle no al otro. Ujú. O sea, si Luis no está a gusto con lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, dice, carnal, no. Y si en el otro lado también le digo, carnal, no. O sea, y así tomamos decisiones, decimos, bueno, entonces no es una buena idea. Nunca nos guardamos nada, siempre estamos como que, Luis, mira esto. O Ricardo, mira esto, otro. O mira, vamos a arreglar esto. Oye, güey, se me hace que la hito está muy larga, carnal. O sea, vamos a reducirla. O se me hace que aquí dije esto. O repites mucho esto, repites mucho lo otro. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Y no nos da miedo. Y yo creo que ese es el primer factor para tener un proyecto bien, güey. Que no nos que al final es un proyecto en conjunto. O sea, pues tenemos que ver también en cómo mejorar. No todos van a ser flores. No todos van a ser, ¿qué vienes estás haciéndolo? También tiene que haber una contraparte, ¿no? Para poder crecer. Eso es lo principal. Que eso es algo que siempre he estado muy en contra de cuando la gente no sabe dar retroalimentación, porque siendo sinceros no sabemos dar Sí, claro. retroalimentación. Y cuando tú das un curso o das una plática o lo que sea y preguntas de que, bueno, quejas, sugerencias o lo que sea, a la gente le da miedo decir cosas que están mal porque lo pueden tomar a mal o cosas así. Y yo me he puesto a pensar que cuando hemos dado conferencias de que, bueno, si no me dices nada mal, significa que no tengo nada en que crecer. Y yo creo que sí puedo seguir creciendo. La cosa es de que sí nos da miedo a veces el expresarnos, el decir, oye, la regaste en esto, o creo que puedes mejorar esto. Pero también, por lo menos de parte del expositor, tienes que estar abierto a la crítica. A una crítica constructiva, obviamente, no. Si llega alguien a decirte, no, es que eres inadaptado o lo que sea. Claro, claro. Ahí de plano no. Pero una buena crítica, lejos de perjudicarte, te va a ayudar a crecer. Claro. Yo creo que eso es principal. Tienen que ayudarte a, pues, hacerte críticas. Y yo voy a contar una anécdota que tenía ahí. Estaba dando un curso, uno de esos lugares a los que dábamos cursos. Lugares oscuros. Tanto lugares oscuros como lugares de salvación. Lugares chidos. Estaba dando un curso por allá. Y pues estaba con el micrófono. Era la primera vez que yo agarraba un micrófono, carnal. O sea,
ya en la vida, o sea, estás hablando de que un chavo que venía de la prepa, que no le hablaba a nadie, a hablarle a un público de 20 personas, pues es bastante. Y en un tema de que apenas, pues, o sea, nunca había hablado, ¿verdad? En público. Y me acuerdo haber agarrado el micrófono. Y yo agarré el micrófono así. O sea, yo agarré el micrófono de esta manera. Y cuando tú tienes ese tipo de micrófonos, que son micrófonos de bocina, o sea, son micrófonos de esos de bocina de estéreo, güey. Esos micrófonos que eres así y ya se saturó todo, y está todo saturado. Yo hablaba así, carnal. O hablaba muy lejos, o tenía muy lejos. Termino. Uno de los participantes llega, se acerca y me dice, ingeniero, ¿puede venir para acá? Claro que sí, puedo ayudar. Me dice, el micrófono va aquí. Aquí, no está la barbilla. No se lo ponga afuera, porque no se les escucha. Y ya, perfecto, muchas gracias. Y ya me lo pongo aquí y todo, y lo llega a transversal y me dice, ¿por qué te está diciendo eso? Le digo, ¿por qué te hablo así? Le digo, ¿hablo de qué? Mamá me dijo que me pusiera el micrófono aquí. Sí, pero te critico, le digo. Pero me criticó para bien. Yo creo que si me lo hubiera dicho de otra manera no le hubiera puesto atención, güey. O sea, me lo dijo en buena manera. O sea, me regañó, obviamente. Pero en la manera en la que a veces tengo que entender, güey. O sea, perdón, pero o sea, entiéndele, porque si no, vas a seguir haciéndolo. Y hasta el momento y hasta estos días agarró el micrófono así, güey, me lo pongo en la barbilla. Pero pues así son las críticas. Y digo, pues bien por él, güey. Si hubiera sido mala persona, yo creo que no me hubiera ni avisado. Porque es la verdad. Quien quiere ser mala onda contigo no te avisa que te estás equivocando. O inclusive hay gente que quiere ser demasiado buena onda contigo que tampoco te avisa que te estás equivocando. Claro que Es como que, oye, que les da miedo decirte, oye, te estás equivocando. sí, porque también, seamos sinceros, la gran mayoría de, bueno, no, hay mucha gente. La mayoría. No. La gran mayoría de gente ahorita tiene un ego de cristal. Si llega alguien y te dice, oye, la regaste en esto, probablemente te vas a ofender. ¿Por qué? Porque así hasta es últimamente. Es así. Y la verdad, si tú no estás abierto a una crítica, es muy difícil que vayas a crecer. Y no me refiero a que solo la crítica de tu maestro o gente que consideres que tiene mucha experiencia. A lo mejor una persona de la audiencia puede darte una crítica que tu maestro no te puede dar. Porque la persona en la audiencia está viendo las cosas de diferente manera. Por ejemplo, tú tienes cursos de ciberseguridad. Ajá. Y hubo un momento donde dimos este curso a una prepa. Y yo dije, es que este curso es muy técnico. Claro. Y ahí tú lo tomaste bien y dijiste, es que es verdad, o sea, no es mi público. Ahora, cualquier otra persona, yo le digo esto. Sí, se ve enojada. Es como que no, ¿cómo me estás diciendo esto? Es mi curso, que quién sabe. ¿Qué te vas a saber si tú no sabes esto? Y la cosa es, oye, tienes que estar abierto a las críticas. Claro. Así también me han dicho a mí como que, oye, una vez, de hecho, una de las lecciones que más he tomado a la hora de hablar en público es nunca le des la espalda a tu público, porque el público se va a aburrir o te va a dejar de tomar autoridad o prestar atención, como lo llamas. Y desde entonces yo cuido mucho mi postura, el cómo estoy frente al público. Y la verdad es que me ha ayudado, pero gracias a que esa persona me dijo que, oye, la regaste en esto, yo pude crecer. Sí, yo pude decir, bueno, ok, por aquí no era. Vamos a cambiar, vamos a regular para dar un mejor trabajo. Y son estos, muchas veces nos cerramos tanto a la crítica por proteger un ego que no debería existir. Debería existir en ciertos momentos, porque hay momentos en los que sí es válido tener algo de ego. Orgullo, mejor dicho. Pero es esta crítica, normalmente abrazar esta crítica, hacer los cambios que tengas que hacer, es lo que te va a hacer llegar a nuevos niveles. Es lo que te va a hacer pensar a lo mejor en el bienestar de la persona que está enfrente y no solo de ti. Porque a lo mejor tú estructuraste tu plática de tal manera para que tus puntos sean claros, pero a lo mejor una persona que está enfrente de ti te dice, sabes que yo necesito esto, esto y esto. Claro. Y así tú puedes trabajar tu producto y entregar una mejor versión. Entregar una versión más pulida, una versión más concisa, una versión más condensada y más entendible.
Y esa es la manera para poder crecer. Y yo creo que eso es lo que al final pues, ayuda a que nosotros crezcamos en el podcast, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿cómo imaginan el día que el podcast ya esté dejando huella? Bueno, ya está dejando huella. Justamente iba para decirlo. Eso ya está dejando huella. Como en un video de Gary Vee, que una chava dice, algún día seré alguien, y Gary Vee le dice, ya eres alguien. Realmente el podcast ya está dejando huella. Independientemente de nuestros seguidores, los extraños que traemos aquí día con día, ya se están dejando una pequeña huella en ellos. Y asimismo, ya está dejando huellas tanto en ti como en mí. El podcast ya está dejando huellas. Ahora sí dices, cuando ya sea renombre o cuando ya la gente hable activamente de Nobles con Extraños, pues la verdad no sé, no me lo imagino. Y siento que eso me ha hecho bien. Porque si no pierdo el tiempo, pero si paso mi tiempo imaginando este futuro, puedo volverme loco porque no llega en mi presente. Puedo enamorarme tanto de ese futuro que a lo mejor le pierdo la belleza del proceso por el que vamos caminando, por el camino donde estamos, por desear y por anhelar llegar allá. Claro. Entonces a lo mejor yo no me he puesto a pensar, pero sí he fantaseado diciendo de que en algún momento No Hables con Extraños va a tener giras en algún momento. Sí lo he visto. ¿Cómo será ese momento? No lo sé. ¿Cuándo será? Tampoco lo sé. Llegará cuando tenga que llegar. Pero de dejar huella ya está dejando huella. Tan simple como en ti como en mí. Las conversaciones que estamos teniendo aquí, las conversaciones que tenemos los unos con los otros, ya está cambiando cosas en nuestras vidas. Sí, a alguien ya le llegó ese mensaje, y para muestra los mayores de los videos ahí en Reels que los comparten muchísimo, que hay gente. Creo que el mejor termómetro que podemos tener nosotros es en los comentarios cuando se están ahí medio peleando, que no tienen ideas. Eso está muy bien, o sea, por más que a veces digan, pues que los haters y esto y el otro, es muy bien, hay una conversación, hay alguien que no está de acuerdo y está correcto, carnal, o sea, no tienes por qué estar de acuerdo en todo lo que decimos, por favor, o sea, está perfecto, no todo lo que decimos tienen que decir, sí, yo lo voy a hacer, no, está correcto lo que están haciendo, no pasa nada. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver en cualquier conversación, que no estés de acuerdo con todo. Y las personas que estén ahí, pues comentándonos eso, pues chido. Eso quiere decir que hicimos un buen video, hubo una buena conversación. Alguien empezó a ¿cómo se llama? A pensar, empezó a decir, no, a lo mejor no hubo una idea, a lo mejor sí hubo una idea y la llevó a una conversación. Luis lo dice en varios videos que hemos tenido, es cuántas mesas no les hemos llegado, a cuántas personas no hemos llegado, aunque se pongan a conversar de, mira, este video, ¿qué te pareció? Pues con el simple hecho de que pues el loco Arreola sabe quiénes somos. Pues, Sí. Es que a lo mejor yo no sabía quién era, pero decir que un atleta de artes marciales mixtas sabe quiénes somos, pues ya lo dice mucho. Ya eso quiere decir que estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Y no queremos imaginarnos a cuántos más les hemos llegado. Pero para terminar, hermano, algo que quieras decir delante de las cámaras, algún consejo. Sí, algo que quiero decir y es relacionado a esto último. Es algo que yo he estado aprendiendo últimamente, es no se apresuren, todo tiene su tiempo. La verdad es que creemos que tanto que la vida es eterna como que la vida se va en un instante. Y si bien sí se va la vida en un instante y cada vez parpadeamos y se nos va el año, de hecho ya estamos a punto de llegar a final de año y siento como que hubiéramos iniciado hace 2 semanas. Pero la verdad es que tus proyectos, tus procesos, tus emprendimientos, todo va a llegar en su momento. No te desesperes. Sigue avanzando. Desanímate. Es válido desanimarse, pero no te rindas. La verdad, puede que ahorita no estés donde quieres estar, pero estás en un mejor lugar de donde estuviste. Y si no lo estás, créeme, si sigues avanzando, vas a llegar. Porque es eso. Yo sé que puede haber mucha gente con problemas. Y yo solo quiero que agarren esto y recuerden
este problema no es tu final. Solo va a ser tu final si tú así lo decides. Si no, tú vas a salir de esta. Sigue avanzando, sigue presentándote, sigue poniendo el dedo en el renglón y las cosas van a mejorar. Y eventualmente van a volver a empeorar. Es un ciclo. Pero intentemos ir jugando a mejores niveles al punto de que nuestra siguiente caída sea nuestro punto más alto de donde estamos ahorita.